Cordial saludo. Continuando con los algoritmos de búsqueda informada, vamos a analizar el algoritmo de búsqueda A estrella o A asterisco. Este algoritmo es similar al algoritmo greedy que vimos en el video anterior, sin embargo tiene algunas particularidades que lo hacen diferente. Este algoritmo fue desarrollado por tres investigadores de la Universidad de Stanford: Peter Hart, Niels Nilsson y Bertrand Raphael. En el año 1968, este algoritmo ayudó a un robot denominado Shaky a poder navegar o moverse por habitaciones con obstáculos. Como habíamos dicho anteriormente, este algoritmo es similar al algoritmo de búsqueda greedy o al algoritmo voraz, primero el mejor, pero cuenta con una pequeña diferencia. Esa diferencia radica en la función heurística que maneja este algoritmo. Esa función heurística va a tener un nuevo término. Dicho de otra manera, esa función heurística va a tener un término similar a la función heurística que maneja el algoritmo greedy, pero le vamos a añadir un nuevo término que va a ser el costo que hay que pagar para poder llegar desde el inicio hasta el nodo que estamos analizando. Esta función es la misma función que maneja el algoritmo de búsqueda de costo uniforme. Recordemos que en el algoritmo de búsqueda de costo uniforme nosotros debíamos tener en cuenta, para poder elegir los elementos de nuestra frontera, el costo que había que pagar o el costo del camino que nos llevaba hasta el nodo que estábamos analizando desde el nodo de inicio. Y recordemos que la función de costo que maneja el algoritmo de búsqueda greedy nos decía el costo que había desde el nodo n hasta el nodo objetivo. Entonces, este algoritmo de búsqueda asterisco o estrella considera esos dos costos, de ir desde el inicio hasta el nodo que estamos analizando y desde el nodo que estamos analizando hasta el nodo objetivo que queremos buscar. Esa función f de n, compuesta por las dos funciones que ya mencionamos anteriormente, lo que nos indica es el costo estimado de la solución más económica a través del nodo que estamos analizando, el nodo n que estamos analizando. Si nosotros vemos el pseudocódigo de este algoritmo, vamos a ver que es exactamente el mismo pseudocódigo que el algoritmo de búsqueda greedy. También maneja la frontera en una cola con prioridad. Esa prioridad pues nos la da la función heurística f de n. Hacemos exactamente los mismos pasos, ¿no es cierto? Venimos aquí, creamos nuestro conjunto de frontera donde ponemos el nodo inicial o el nodo de partida, creamos nuestro conjunto de nodos explorados, tenemos nuestro ciclo while en el cual vamos a permanecer siempre y cuando en nuestra frontera hayan elementos, o dicho de otra manera, que nuestra frontera no esté vacía. Asignamos a esa variable de estado el elemento con menor valor, ¿no es cierto?, menor valor de función heurística de nuestra frontera, lo asignamos a state. Añadimos ese state al conjunto de explorados, evaluamos si ese nodo que estamos analizando, ese nodo state, es el nodo que queremos encontrar. Si es así, pues retornamos un éxito con el estado que encontramos. Si no, entonces venimos y analizamos los vecinos de ese estado. Y si no está ese vecino ni en la frontera ni en el conjunto explorado, pues lo añadimos a la frontera. Si ese vecino está en la frontera, ¿no es cierto?, entonces vamos a mirar qué valor tenía, qué valor de función heurística tenía. Si tenemos un valor menor, pues entonces actualizamos ese valor. Entonces, como vemos, es exactamente el mismo pseudocódigo del algoritmo greedy o el algoritmo voraz. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a realizar la misma búsqueda que realizamos con el algoritmo greedy anteriormente. Nosotros queremos partir de un estado inicial, que es la ciudad de San Luis, y queremos llegar hasta un estado objetivo, que es la ciudad de Sault Ste. Marie. Tenemos acá, ¿no es cierto?, tenemos acá nuestra distancia de cada una de las ciudades a la ciudad objetivo, y además en este caso entonces tenemos que recordar que debemos incluir otro término de esa función heurística.
ese término viene dado por esa distancia que hay desde el nodo que iniciamos hasta cada una de las ciudades. ¿Listo? Entonces tenemos que tener en cuenta estas distancias que tenemos aquí entre ciudades. Partimos de San Luis, entonces miramos acá el primer término de nuestra función heurística, HDN, lo buscamos acá, que son 180 kilómetros que hay desde San Luis hasta la ciudad de Sault Ste. Marie. Y además debemos añadirle lo que hay desde el nodo de inicio hasta el mismo, que en este caso pues serían 0 kilómetros. Desde San Luis a San Luis, 0 kilómetros. Como no es el nodo que estamos buscando, pues debemos expandirlo y mirar cuáles son sus vecinos. Entonces tenemos 4 vecinos, ¿sí? Entonces a cada uno de ellos le calculamos el valor de función heurística. Por ejemplo, para Chicago, si nosotros venimos acá, miramos que Chicago tiene un valor de 107, está a 107 millas de la ciudad de destino, de Sault Ste. Marie, y venimos acá en el mapa y buscamos a Chicago y vemos que tiene 104 millas desde el nodo de partida. Entonces tenemos los dos términos de nuestra función heurística. Si sumamos, pues nos da el valor de 211. Así para cada uno de los elementos que añadimos a la frontera. Entonces vamos a elegir el que tenga menor valor de función heurística, que en este caso sería Chicago. Como Chicago no es la ciudad que estamos buscando, pues debemos expandirlo y añadimos a la frontera estos otros 3 elementos. Teníamos 3 acá y otros 3 y calculamos de nuevo el valor de función heurística. Entonces, por ejemplo, para Duluth, si nosotros venimos acá, Duluth, Chicago, Duluth, entonces tenemos que sumar esta distancia que hay de aquí a acá, la distancia que hay de aquí hasta acá, ¿no es cierto? Y sumarle la distancia que hay desde Duluth hasta Sault Ste. Marie, que vendría a ser estos 110. Entonces, al sumar, pues entonces nos da 371, así para cada uno de los estados que hemos agregado a nuestra frontera. Elegimos de todos los elementos, de esos 6 elementos que tenemos en frontera, el que tiene menor valor de función heurística, que en este caso sería Kansas City. Entonces, evaluamos, miramos si esta es la ciudad que estamos buscando, no es el estado objetivo, por lo tanto debemos expandirlo. Lo expandimos y tenemos acá otros 2 elementos para agregar a nuestra frontera. Entonces miramos entre todos los valores de función heurística y vemos que la ciudad que tiene menor valor de función heurística es esta de aquí. Vamos a expandirla, añadimos más elementos a nuestra frontera y miramos aquí que sucede una cuestión. Aquí tenemos un elemento, ¿no es cierto?, que ya estaba en la frontera, que es Nashville. Ese elemento, pues, por esta ruta, ¿no es cierto?, tenemos acá un mayor valor de función heurística, por lo tanto nos quedamos con el anterior, no hay que actualizarlo, entonces nos quedamos con este de acá, seleccionamos Nashville, y después de expandir Nashville, entonces expandimos, y miramos que acá entonces nos queda elegir de nuestra frontera Pittsburgh, expandimos Pittsburgh, vamos a Toronto y llegamos a la ciudad que estábamos buscando, que es Sault Ste. Marie. Ese sería el recorrido que hicimos, ¿no es cierto? Entonces todas las ciudades que visitamos y el recorrido para llegar a nuestra ciudad de destino. Entonces, ese es el algoritmo A estrella. Vamos a ver una pequeña simulación en la cual se comparan algunos de estos algoritmos. Vamos acá. Primero vamos a comparar el algoritmo Greedy con el algoritmo de búsqueda primero en anchura. Aquí en la parte izquierda, ¿no es cierto?, tenemos un nodo de inicio y vamos a buscar este nodo de acá. Tenemos el estado de inicio, el estado objetivo. Lo mismo acá en el lado derecho. En el lado izquierdo tenemos el algoritmo de búsqueda primero en anchura. Al lado derecho tenemos el algoritmo Greedy. Vamos a poner algunos obstáculos. Podemos poner algunos obstáculos para mirar o visualizar cómo es el recorrido que hace cada uno de los dos algoritmos. Y vamos a iniciar nuestra animación. Entonces, como vemos, el algoritmo Greedy, el algoritmo voraz, pues es un recorrido
más óptimo y llega al estado objetivo en un menor tiempo, ¿no? Acá tenemos otra simulación y sucede exactamente lo mismo. Acá tenemos el algoritmo greedy que llega de inmediato al nodo objetivo, mientras que el algoritmo primero en anchura pues busca por casi todo el espacio de estados hasta encontrar el nodo objetivo. Para ver el algoritmo A estrella, vamos a ver acá, tenemos los tres algoritmos. Tenemos primero en anchura, el algoritmo greedy y el algoritmo A estrella. Y vamos a ver el comportamiento. El algoritmo primero en anchura recorriendo todo a lo ancho, el algoritmo greedy que llegó de inmediato y el algoritmo A estrella. Y esos son los tres, la comparativa de los tres algoritmos.